Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Huellas. Les saluda Mariela Rivera, contenta de estar nuevamente trayéndoles otro episodio, y en esta ocasión estoy muy contenta de presentarles a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es compatriota mía, de Perú, así que estoy súper contenta de compartir esta conversación, de compartir este espacio con ella, y sin más preámbulos, Jessica, bienvenida. Fruki, Yeah, did I say it right? Froki. Froki. Sí, no te preocupes. Es un apellido que yo te diga cómo se pronuncia, Discúlpame si lo acribillé. No te preocupes. Tú sabes que acá en los Estados Unidos, pues aprendemos y eso es parte del proceso de asimilación, de aceptar que de repente tienes un apellido que de repente ni siquiera suena igual, a nuestra cultura, a nuestra raíz, pero hay que aceptarla. Sí, Muchísimas gracias, Mariela. Para mí es un honor. Yo creo que todo lo que estás haciendo es increíble. Importante escuchar la voz de la gente, ¿verdad? Saber, muy importante. Porque todos tienen una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y yo pienso que a veces uno como que da por ende, ¿no? Da por ende de que, bueno, todo el mundo, sí, y cada historia es diferente, pero nuestra historia tiene un valor, tiene un legado. Y merece ser compartida. Entonces yo te doy las gracias por hoy tomarte tiempo de tu día tan ocupado y poder unirte a la misión del podcast, que es llevar estas historias, ¿no? Es ser un repositorio de historias de todos nosotros, ¿no? Algunas con diferentes matices, pero formando esa fábrica que somos nosotros los inmigrantes, que somos nosotros los latinos. Entonces me encanta poder tenerte. Jessica, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de ti, de qué parte de Perú eres. ¿Hace cuánto tiempo estás por acá? Cuéntanos un poquito. Wow, esas preguntas que ya me hicieron así como que me dar escalofríos. Pues soy peruana, soy de los Andes del Perú, para mucha gente que de repente dice, ¿qué parte de Perú? Porque pues Perú, tú sabes, como cualquier país es muy grande. Los Andes, estoy como al este de Lima, son 6 horas. Así que crecí, como siempre digo, entre valles y montañas, entre los lagos. Así que fue hermoso lo que pude tener, la experiencia que tuve, especialmente porque ahí donde técnicamente se vivió el conflicto armado, vivimos muchas cosas que creo que fue mi generación completa que pudo vivir en carne propia lo que es estar en cara de lo que se llama la sobrevivencia, ¿no? Y cómo ese factor hace que mi comunidad, en general, el Perú, yo creo, se convirtió en lo que es ayudarnos, ¿no? Ayudarnos entre nosotros. Entonces, tengo 20 años, más de 20 años ya en los Estados Unidos. Creo que me considero ya parte de Minnesota, pero yo siempre digo, en nuestra sangre llevamos lo que es nuestra patria, por supuesto, ¿no? Y eso jamás se puede olvidar. No se pierde, ¿no? Siempre está ahí. Va cambiando, porque mientras más tiempo pasa afuera, pues va integrando otras cosas, pero sí ese cariño, esa conexión, ¿no? Jessica, nos cuentas de que tú creciste en los Andes, ¿no? En medio de esta época del terrorismo en Perú, ¿no? Que fue más o menos que la época de 80s y 90s. Correcto. Early 90s. Ahora, ¿en qué departamento? En el departamento de Junín. De Junín. Y la capital Huancayo. Entonces, imagínate, para la gente para que tengan una idea, ¿no? Vivíamos en el centro, es decir, el centro de Huancayo. Y técnicamente, recuerdo mucho porque mi vecindario era un vecindario muy cosmopolita. Vivían gente de diferentes todas partes del Perú. Muy turístico. Más que nada económico, porque era un eje económico por la agricultura. Wow. La agricultura, la minería. Entonces se me movía muchísimo
conocíamos a gente de diferentes culturas, o sea, gente de la selva, del norte. De todas partes del Perú. Era muy diverso. Muy diverso. Y aparte Huancayo tiene algo que incluso es ya a nivel internacional, que Huancayo es uno de los lugares más felices de Latinoamérica. Mira tú. Y creo que yo es cuando me pongo a pensar eso es... Pero perdón que te interrumpa. Paradójicamente, Huancayo también fue uno de los departamentos más castigados por el terrorismo. Correcto. Empezó en Ayacucho, que era el sur, y después se movilizó a Huancayo. Y recuerdo mucho que, imagínate, vivir en el centro, mi padre era periodista, o es periodista, entonces él pues todos los días tenía que dar sus noticias. Trabajaba en una él es radio, un periodista, él decidió ser un periodista independiente. Míralo. Entonces siempre recuerdo en esos momentos, ¿no? Cuando nosotros estábamos acostumbrados a escuchar los coche bombas. Entonces yo creo que para mucha gente cuando habla de coche bombas lo ve como que wow, qué bárbaro, pero llegó un momento en que estábamos acostumbrados, e incluso sabíamos, ya ni siquiera, ¿por qué? Ya ni reaccionabas como correcto, que, oh, ya era algo. Porque sabíamos, estaba a media cuadra, estaba lo que era muy conocido como el registro electoral, el lugar donde los peruanos van a votar, a sacar su identificación para que voten. Entonces recuérdate que estos grupos armados estaban en contra del voto popular. Entonces no permitían que la gente votara. Entonces una de las formas de intimidar a la gente era eso. Los coches bombas. Los coches bombas, ¿no? Entonces, pero ahí donde yo aprendí lo que era la parte, ¿qué hace la gente cuando encuentra este tipo de situaciones, verdad? Todo el mundo se ayuda. Yo hoy recuerdo, y yo creo que vivimos en una situación económica muy difícil porque cuando la gente me dice, pero ¿cómo pueden ser pobres, no? Entonces siempre la idea de cuando uno dice es pobre, tenía un padre que trabajaba, una madre que trabajaba, pero no alcanzaba porque todo era caro. Bueno, no solamente porque, ¿te acuerdas en aquella época la inflación era una cosa claro, que llegó en los 90. Claro, llegó en los 90. Entonces en los 80 yo era muy niña y recuerdo que lo que hacíamos era la comunidad. Entonces venían los vecinos y entre nosotros nos ayudábamos. Imagínate que yo recuerdo mucho que cuando había coche bombas, existía en la misma esquina la tienda de los chinos, la famosa tienda de los chinos que todo en Perú siempre lo conocemos. Latinoamérica. Entonces, cuando pasaba eso, todos teníamos que ir a esa tienda porque estaba a media cuadra exactamente del registro electoral. Y la razón por la que teníamos que ir, porque sabíamos que se caía el techo y el papá de los que llevaban ese negocio era inválido. Entonces tenían que ir todos a sacarlo, a limpiar. Entonces era como algo muy, muy usual que eso sucediera, ¿no? Y la parte humana que sale de cómo nos podemos defender, preguntamos, ¿todos están bien? ¿Llegaron? ¿Les falta algo de comida? O cuando empezó a llegar, porque teníamos siempre lo que pasaba es que llegó un momento en que se iba la luz, o sea, volaban las torres. Las torres, ¿no? Sí. Volaban las torres, entonces a partir de las 6 no teníamos luz y recuerdo mucho que como es, imagínense, es un valle, tú ves el cerro y mirábamos mucho lo que es la parte de, o sea, la forma como ellos hacían notar era, prendían el cerro con unas antorchas, con la hoz y el martillo. Entonces era su mensaje a la ciudad, ¿no? Entonces, todo oscurecido, imagínate la hoz y el martillo, ¿no? Eso. Entonces era como una especie, una bofetada, ¿no? Como que ellos estaban tomando. Correcto, tenían el control, pero ya no el control de las torres, el control de nuestras vidas, ¿no? Entonces, y ahí viene la parte de lo que yo creo que ha labrado, ha pulido el espíritu de la gente que ha sufrido el terrorismo, porque es muy diferente a la gente que escucha las noticias en Perú. ¿No? La gente que lo vivió así de frente, de cerca, ver que mataban, ver que colgaban a la gente, ver que empezaron incluso a poner bombas a perros, a niños, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, y teníamos la otra parte también del ejército. Eso no se veía en Lima, por ejemplo, claro, a ese nivel. A ese nivel. Sí, habían coches bombas y se volaban comisarías. Que era tremendo, era también, tremendo. Pero verlo constantemente y venía la otra parte también de la política de represión que hubo de parte del ejército, ¿no? Entonces el ejército no medía porque era por los dos lados, la población estaba en el medio. Entonces gente muy inocente que era acusada de cosas que hizo, gente muy inocente. Entonces yo creo que eso labró el espíritu
de la gente de la sierra. Y en este caso tuyo también, ¿no? Creo que Cuéntame toda un mi poquito generación. de cómo eso también se vincula, digamos, contigo, con cómo eso te ha informado a ti en tu vida actual a través de todo este proceso de tú salir de Perú, venir. Cuéntanos un poquito acerca de esa decisión, ese proceso. Claro. Tú estabas en Perú, vivías en Perú. ¿Cómo fue que tomas la decisión de venir para acá? Bueno, cuando tú me dices cómo se pulió el carácter, ¿no? Entonces, una de las cosas que recuerdo mucho es que lo que hacíamos nosotros era, y es algo muy bonito que pasa en Huancayo, por eso la gente que escucha o peruanos que van a escuchar esta entrevista, por ejemplo, en Huancayo es como la cuna de la música. Ay, sí. Yo lo que recuerdo mucho era que cuando volaban los coches, o sea, volaban y no teníamos luz, como mi barrio era un barrio muy cosmopolita, vivían muchos artistas. En el mismo centro. Correcto, había muchos artistas, gente que hacía música, poetas. Entonces, yo recuerdo mucho que en las calles lo que hacíamos eran dos cosas. Sacaban las guitarras y a cantar, o sacaban las canchas para jugar voleibol o fútbol. Entonces... Oye, qué poderoso, qué poderosa manera de sanar, ¿no? De enfrentar esa realidad. Porque, bueno, claro, sí. pero también de ir sanando, de ir reparando algo, ¿no? Algo tan, digamos, tan horrible de alguna manera, claro, tan fuerte, tan traumático, pero por otro lado, a través del arte, a través del movimiento del cuerpo, o sea, intuitivamente estas personas sabían cómo seguir adelante. Adelante. Y teníamos, yo creo que una de las cosas que recuerdo mucho es gente que impactó. Recuerdo que había una señora que yo recuerdo que lo que hacía era, había en ese distrito o en ese barrio, había gente de clase alta, media y baja. De todo. Porque era el downtown, era el centro. Entonces, ella lo que hacía era a los chicos que no tenían para tener un domingo de paseo, porque los padres no tenían para llevarlos de paseo, lo que ella hacía es nos juntaba a todos y nos llevaba a una iglesia. Y yo recuerdo que ella convenció a los padres de esta iglesia de que reciban a las niñas, porque solamente se aceptaban niños. Entonces se convirtió en nuestros domingos de tener algo que hacer, ¿no? De cómo la labor de una sola persona puede ser el impacto completo para toda una generación. Wow. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo mucho... ¿Recuerdas el nombre de esa persona? Sí, la señora Tula. Ay, la señora Tula, y siempre recuerdo que tengo la oportunidad de contactarme con sus hijos, siempre le recuerdo, ¿no? Si no fuera por tu madre, hacía cosas extraordinarias. O sea, ella tenía cada cosa y siempre te daba algo. Por ejemplo, te voy a contar algo que fue bien, bien interesante. Yo la recuerdo muy niña y pues no teníamos, o sea, mi padre era un hombre que se dedicaba, su pasión era el periodismo. Independiente. Y él no quería... No era el dinero, sino era la libertad. Él siempre decía la libertad, ¿no? La verdad y la justicia. Entonces él creció con esa mentalidad de hacerlo. No lo hacía por el dinero, sino porque que la gente informe. Claro, la gente puede escuchar la voz de los campesinos. Y recuerdo que incluso tomaban la radio de mi padre. O sea, cuando él estaba, los terroristas hacían que ingresaran los cassettes para escuchar sus cosas. Sus mensajes. Entonces ya era parte de nosotros. Pero recuerdo que era mi cumpleaños. No, ella llegó porque vivía al frente mío y yo recuerdo que mi madre le dijo, hey, ¿y qué estamos celebrando el día de hoy? ¿No? Porque era una persona así con una energía increíble. Qué linda. Y mi madre le dijo, bueno, mañana es cumpleaños de Jessica. ¡Ah, qué bien! Porque ahí me decían Manzanita del Perú. O sea, siempre las nombres que uno... ¿Por qué? ¡Qué lindo! Me decían ellos como que me ponía muy rojita. Entonces, Manzanita del Perú. Y recuerdo que me decía, ¿qué va a pasar Manzanita del Perú? Y me decía, ella era una vendedora de juguetes en la calle. O sea, la señora. Ella tenía como una especie de rifas que vendía en el mercado. La gente pagaba y hacía las rifas. Ya. Entonces me dijo, mañana vas al mercado que te tengo un regalo. Y yo muy feliz, pues me fui al mercado. Y lo primero que hizo es hacer cuenta que ella no me conocía. Y dijo, a ver, niña, usted saque su regalo. Entonces, saque a ver la rifa, un número. Y yo saco el número y me dijo, uy, se ganó el premio mayor.
y me dio una muñequita tan chiquitita, pero tú no sabes la felicidad que eso te dio. Claro, porque nunca teníamos regalos. Entonces era como que, wow. Wow. Ay, qué hermoso. Y recuerda que nosotros vivimos en un momento de sobrevivencia. O sea, yo siempre lo digo, mi generación vivió el momento de sobrevivencia. O sea, no pensábamos en que no había espacio para sentir pena por nosotros. Decíamos, hoy nos va a ir bien. Y siempre creo que desde muy pequeña aprendí a decir, por algo pasan las cosas. Entonces, como aprender a lidiar con las cosas que no, o sea, como son. Como son, no hay aceptarlas nada como son. No podemos hacer absolutamente nada. O sea, simplemente nos va a tocar aceptar. Y tratar de tener una actitud positiva, seguir adelante, enfocarnos en la comunidad, en lo rescatable y correcto. Eso. Y era muy niña, entonces, y ahí vino otro ángel de mi vida que fue mi maestra. Entonces yo tenía muchos sueños y le decía, mira, he soñado esto. Y recuerdo que me decía, lo que te está diciendo Dios es que estudies. Y recuerdo que dije, ok, y me puse a estudiar y fue una niña muy aplicada. Entonces, sí. y me gustaba leer muchísimo y aprendí a leer libros desde muy pequeña, libros de autoayuda. Recuerdo que leía el libro libros de Piensa y hágase rico. Ya. Tenía 11 años. En aquel tiempo, tu niña. Y yo decía, sí, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer y yo sé qué va a pasar. Qué importante recibir esos mensajes. Qué importante ver esas perspectivas, ¿no? Tú eres una niña muy curiosa. Muy curiosa. Y aparte tenía un padre. Y tuviste personas que gracias a Dios estuvieron ahí para darte esa luz, ¿no? Y aparte recuerdo, mi padre era periodista. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de conocer a gente increíble. Gente importantísima que iba a las entrevistas. Y yo recuerdo que la gente decía, hey, ¿conociste a tal persona? Pero aprendí a tratar a todos por igual. Entonces, una de las cosas que mi padre me enseñó, parte del periodismo, porque siempre también empecé a trabajar con él a partir de los 12 años, era todos tienen que ser tratados igual. Así sea el CEO de la compañía, pero no solamente lo decía, sino lo hacía. O sea, lo modelaba. Tú veías que él era así, él actuaba de esa manera, él hacía eso. Y no se sentía menos. Recuerda que era un hombre que no tenía recursos económicos, pero yo nunca sentí que él se sintió menos, por ejemplo, entrevistando al hombre o a la familia o a la persona más rica poderosa de ahí, de ese momento, ¿no? Entonces, y creo que eso se quedó en nosotros, creo que en mis hermanos también, y siempre tuvimos esa actitud de que no me siento menos que nadie, ¿no? Yo sé, ni más ni tengo menos, mi valor, correcto, ni más ni menos. Exacto. Incluso me enseñó a cómo tratar a la gente, ¿no? A veces hay actitudes que uno ni cuenta se da, y recuerdo que me decía, a ver, ¿pero por qué estás haciendo eso? Te hacía cuestionar. Me hacía cuestionar y yo, wow, o sea, tienes razón. Y bueno, el trabajo que él tenía era un trabajo bastante también intenso, porque era en ese momento un periodista muy conocido, entonces era invitado a muchos lugares, muchas fiestas. Y viajes. Internamente, porque creo que él es muy chauvinista, muy nacionalista, y Huancayo es su ciudad y su pueblo, y ahí quería, ¿no? Que recuerdo que recibía invitaciones para irse a trabajar a la prensa nacional. Él no quería, él dijo, no, yo me quedo acá. Míralo. Entonces, él decidió. Él decidió estar ahí y eso que era un lugar difícil, un fuego cruzado ahí, ¿no? Un fuego cruzado porque no sabías en qué momento te podían matar. Claro. Y más él que empezaba como a tener algo público, o sea, sí, sobre todo también, ¿no? decir abiertamente que estás en contra del terrorismo o otras cosas es como que un poquito más complicado. Y Jessica, es tan interesante toda esta historia porque, wow, o sea, tantas vivencias y tantas cosas que realmente son importantes de rescatar y de hablarlas, ¿no? Muchas veces, sobre todo las personas que vivieron esa realidad tan cerca como tú la viviste, no siempre hablan de eso, porque también hay dolor y es difícil, ¿no? Pero también están todas esas otras cosas de resiliencia, de gran espíritus de superación. Y de solidaridad. ¿No? Y de solidaridad. Claro, porque y de ya comunidad. Sabes, porque sabes qué es lo que puede sufrir otra persona, ¿no? Porque ahí vino la parte de aprender a sacar cara, es lo que aprendimos, ¿no? A sacar cara por la gente. Por las otras personas que no podían defenderse. Y eso, un poco quiero preguntarte, porque
tú vienes acá más o menos cuando tenías ¿cuántos años? Ya tenía 28. 28, o sea, claro, tu edad adulta bastante surgió allá. Sí. Entonces, ¿por qué viniste? Y también tengo entendido, bueno, por lo que hemos conversado anteriormente, de que tú estuviste un tiempo trabajando en la parte corporativa, aquí, y luego lo dejaste para dedicarte a lo que ahora haces. Correcto. Cuéntanos un poquito, tal vez, de esos puntos de conexión. Claro, bueno, estaba en Huancayo y decidí, y como empecé muy temprano, ¿no? Era muy precoz. Yo tenía ya 16, estaba trabajando para un congresista en Perú. Vino lo del autogolpe que hizo Fujimori, me regresé a Huancayo y ahí empecé mi primer negocio. Tenía creo que 16 años, mi primer negocio. Lo hice con ¿De qué era tu primer negocio? Fíjate que siempre hacía cosas, recuerda que era muy precoz, entonces mi primer negocio era PR, hacer lo que era relaciones públicas para compañías. Ya. Entonces las compañías, recuerdo que me contrataban, yo hacía, porque conocía a todos los periodistas, trabajé desde muy pequeña y era muy fácil para mí eso. Entonces yo decía, me pagaban, y recuerdo que me pagaban y me decían, hey, no tienes mayoría de edad, y como, bueno, pues. Pero tengo los contactos. Correcto, y de ahí empecé otro negocio con una amiga. Entonces ella tenía como una escuela de modelaje y una escuela de reducción de peso. Dije, bueno, invertimos, hacemos y pusimos todo de maravillas. O sea, imagínate, leer el libro a los 11, 12 años de Piensa y llega a ser rico, y dije, se está haciendo. Está pasando. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Y también recordé que esas cosas toman mucho tiempo, ¿verdad? Y también las cosas que te pueden caer. Entonces, llegó un momento, yo sufrí un secuestro en Perú, porque me secuestraron para robar un banco, una agencia de caudales. Y obviamente yo tenía casi 18 años, recuerdo. Y bueno, entonces yo creo que es un tema que nunca lo he hablado y lo hablo abiertamente porque creo que, como tú acabas de decir, hay cosas que uno tiene que sanar. Entonces creo que ya me estoy sanando y una de las cosas es hablar sin que me afecte. Pero la emoción está ahí. Sí, yo creo que estoy aceptando, o sea, sí, porque antes no creo que trataba de esconderlo, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde tú dices, wow, ¿hasta dónde llega la injusticia? Pero bueno, me tocó aprender. Entonces fui secuestrada, robaron, se llevaron el dinero y, bueno, secuestraron a todo el personal que trabajaba ahí. Yo estaba saliendo con una persona de ahí, por eso es que me pasó a mí eso. Y cuando pasó, llegó la policía, llegó los federales, la Policía Nacional del Perú, y lo primero que me hacen es me acusan a mí de ser autor intelectual del robo. Así nomás. Así. Entonces, y la razón era porque yo tenía mi edad. Tus negocios, tu dinero. No, entonces eso era una de las cosas que ellos hablaron. Entonces, te puedes imaginar, se derrumbó todo, salir en los periódicos como la acusada. Imagínate mi padre tan orgulloso de su trabajo. Claro. Y yo creo que lo entiendo, ¿no? Yo creo que yo hubiera estado en el mismo zapato si le hubiera pasado de repente a mi hija. No sé, no hubiera actuado diferente, pero creo que le entiendo. En ese momento era como doloroso saber que nadie me quería aceptar, nadie me quería hablar. O no te creía. O no me creían, porque claro, o sea, imagínate, una acusación tan seria. Dios mío. Creo que las amistades ya no me querían ni hablar, no me contestaban las llamadas. Aparte, no sé, Jessica, tú corrígeme, era un tiempo también por todo esto que estaba sucediendo, en que, o sea, la confianza estaba muy vulnerada también. Sí. Entonces es como que gente que no se sabía, que estaba con los terroristas, después se sabía, ¿sabes? Como que había esa desconfianza en el pueblo, ¿no? Y sobre todo porque, recuerda, venimos de países tan corruptos, con tantos problemas de confianza, ¿no? Entonces, empezamos en un proceso, yo no podía salir del Perú, no podía salir de mi ciudad porque me detuvieron, o sea, tenía que pasar un proceso de detención que consideré injusto y pues lo que hice es ya salir. Afortunadamente después de 6 meses hubo otro robo en otra ciudad y recuerdo mucho que el policía que me incriminaba mucho, él estaba muy interesado en que me incriminara y después de 6 meses hubo otro robo en otra ciudad y agarraron en este momento a la gente.
a los policías, perdón, y quiénes eran los policías. O sea, el mismo policía que me estaba acusando. Era el intelectual. Era el que... de los o sea, era el que estaba parte de ese proceso. Entonces, ¿y ese proceso cuánto tiempo duró? Mira, creo que inmediatamente ellos agarraron porque creo que se dio, sea, desde que te acusaron hasta que se creo que supo fue la un verdad. año, creo que fue un año. Por un año. Pero un año perdí todo porque obviamente mi socia se fue porque yo le entiendo, ¿no? O sea, te están acusando de algo tan serio, ya no podía tener ningún contrato, no podía ganar dinero, estaba técnica, no, la gente no me hablaba, la familia avergonzadísima de mí. Entonces, pero lo puedo entender, ¿no? O sea, ahorita como que eso me ha dado un espíritu diferente. Y lo que hice es, bueno, decidieron, el fiscal decidió pues cerrar el caso porque ya habían encontrado a los... O sea, te absolvieron. Me absolvieron y obviamente me salí, me tuve que salir de mi ciudad porque pues no estaba bienvenida. Ay. Por más que me hayan absuelto, tú sabes, las miradas de que tú eres la culpable. De desconfianza. Tú eres lo peor. Qué bárbaro, ¿no? Sobre todo los moralistas, ¿no? Entonces, bueno, me salí, me fui a Lima. Otra vez empecé a trabajar para un congresista, empecé mi vida y ahí empecé a hacer cosas. Dije, bueno, ¿sabes qué? Como ganaba poco, dije, necesito ganar dinero. O sea, porque ya para eso estaba embarazada, tenía 20 años. Y dije, no, pues ahora las cosas cambian. Y me puse a trabajar para una compañía alemana, una compañía de dueños alemanes que venden, que producen jamones, salchichas. Así que yo lo primero que le dije a él, ¿sabes qué? Yo no conozco nada de Lima, pero sé hablar. Y él, okay. Contratada. Entonces, yo recuerdo que gané tanto que tuve la oportunidad de comprar mi primer carro en cash. En aquel tiempo, a los 20 años, Jessica, sí. Tienes que haber sido buenísima. Sí, porque me gustaba estudiar mucho. Recuerda, por eso tiene un porqué. Yeah. ¿Verdad? Si te está pasando algo, dices, todo tiene su porqué. Entonces, y a veces en el momento no siempre lo vemos, eso con el tiempo viendo, sí. Y de ahí pues vino otro proceso, trabajé por otra compañía y decidí venirme para acá porque pues se presentaron, tuve mis mentores que sí me ayudaron mucho. Uno de ellos fue uno de los CEOs de la compañía, que me cambié, que va a ser un poquito más largo, pero se convirtió y al final me convenció, ¿sabes qué? Ya tú no estás para Perú. Te vas para Estados Unidos. Sí, y yo era de las personas, te voy a decir, que yo ni idea, yo jamás pensé moverme a salir de Perú. Unidos. Yo dije, Perú. No es para mí, Perú. Estados Unidos no es para mí. Es más, hasta hablaba yo de cosas de, no, pues mira, los yanquis, o sea, qué bárbaro, ¿no? Entonces, incluso tenía ese un poquito de resentimiento, tal vez. No tanto resentimiento, sino que recuerdo que como en las corporaciones que existían en las minerías en Huancayo había mucho abuso, entonces tú vas y no necesariamente la corporación, sino la gente que trabajaba ahí, pero tenía que ir conectado con compañías americanas, entonces tenía esa idea, ¿no? Porque lo vi y dije, bueno, pero sin embargo, cuando ya llegué acá, con esa mentalidad, ¿no? Porque él era un alemán que había llegado a Perú y lo primero que me dijo es, yo llegué sin nada, y lo pude hacer, y tú lo puedes hacer. Entonces, así creció. Yo recuerdo que me quejaba, le llamaba que hace mucho frío acá en Minnesota. O sea, tú viniste por esa compañía. De Minnesota. Me dieron la visa, ¿sí? ¿Para trabajar acá? No para trabajar, sino para estudiar. Pero acepté Minnesota porque una amiga muy querida vivía acá. Ya. Entonces, ¿por qué no? Ellos me recibieron. Ya. El papá de ella me enseñó a mí. Trabajaba con él como pintora, porque ya en mi mente dije, tú tienes y vas a hacer cosas que jamás has hecho. Tú te viniste Yo me vine con sabiendo ese de que no iba a ser lo mismo que en Perú. Correcto. Ibas a tener otro camino, aprender otro camino. Y dije, 2 años y me regreso, ¿no? La clásica de todo inmigrante. Ahorro mi platita y me voy. Entonces pasaron los 2 años y no. ¿Ya qué estás? Dije, todavía no conseguí lo que quiero, tengo que trabajar 1 año más. Entonces fue todo un proceso, aprendí el sistema y de ahí también empecé a trabajar para la parte corporativa y también empecé a ganar mucho dinero porque pues aprendí el sistema porque dije, bueno, a ver, ¿qué tipo de trabajo me va a dar a mí buen dinero? Comisiones. Entonces empecé a trabajar y dije... Tú siempre viendo eso, esa visión, mi ¿no? visión era, una de las cosas que digo, si tú puedes, o sea, ¿cuánto tiempo te va a tocar a ti acumular dinero si vas a trabajar en un trabajo que va a ser lo enfocado mismo? En eso. O un trabajo y te va a dar algo extra.
Ajá. Porque si yo digo, si yo pongo mi esfuerzo para trabajar y doy el 100% Máximo. más y sé que me van a pagar comisión, ¿por qué no? Entonces me recuerdo que leí el periódico en Star Tribune y decía ahí, por algún motivo abrí y salió ese reporte de que los cobradores ganaban buen dinero. Dije, pues bueno, a mí quiero ser cobradora. Y dije, si yo sé hablar. Entonces yo recuerdo que, es más, lo mismo pasó, yo no hablaba inglés. Entonces recuerdo que fui a Target y le dije había un open house y le dije, bueno, trabajé primero en una compañía, en una factoría, como lo hacen mucha gente, y ahí me pasó algo bien gracioso porque conocí a un peruano. Y en esa factoría pagaban muy bien, entonces pagaban por el horario, ¿no? Mientras tenías un horario más difícil, como que te ganabas más. Y este peruano viene y me dice, mira, Jessica, yo necesito ganar un poco más. Y por favor, porque mi esposa está embarazada, ¿tú te quieres cambiar de turno? Le digo, claro. No, o sea, ¿por qué no? Y me cambié de turno. Pero resulta que yo trabajaba con una información, o sea, no estaba técnicamente, no tenía que trabajar. O sea, si ustedes están entendiendo. Al día siguiente me llama la temporaria y me dice... Cuando hiciste el cambio. Hice el cambio. Me llama la temporaria y me dice, ¿sabes qué? Lleva tu green card. Eso fue el mensaje. ¿Por qué? Porque está migraciones ahí. ¿Y por qué? Porque yo me quejé con unos supervisores que abusaban de los latinos. Entonces siempre tuve ese tipo de personalidad, de siempre decir... Como eso no está bien. Eso no está bien. Y esto lo voy a decir, lo voy a hablar. Y decía, pero si tú eres un latino que nacido acá, hablas español e inglés, ¿por qué te dejas gritar? ¿Por qué? Y me decía, no, es que no puedes decir nada. Le digo, pero no, entonces... Y ahí te dijeron a ti. Y después de ahí conocí a mi esposo y en el proceso, pues, recuerdo el día que lo conocí, pues es el día me fui al open house en Target. Y en Target les dije, ¿sabes qué? Yo no hablo inglés, pero tú necesitas a alguien que hable español. Y me dijeron, sí, tienes razón. Ok. Y me hicieron la siguiente entrevista. Me dijeron, estás contratada. Ok, ahora tienes que venir recuerdo que me dijeron al entrenamiento por 4 meses en inglés. Y recuerdo que el entrenador era una persona gay. Entonces él entendía el struggle de ser diferente. Me dijo, mira, si tú lees, porque leí inglés, si tú pasas, no hay problema. Terminé el entrenamiento. ¿Lo pasaste? Perdón, fueron 4 semanas. Terminé y me pasaron al departamento bilingüe, que era solamente español. Entonces ahí aprendí, o sea, la número 1, pero no ganaba comisión. Y dije, no importa. Y recuerdo, dije, no, yo voy a lograrlo. Y después de 4 meses, exactamente, me llama la corporación y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a despedir. Y yo, ¿pero por qué? Estaba con mi supervisora, sí, yo he sido la mejor. Es que has llegado tarde 4 veces. Ahí aprendí la lección de la puntualidad en los Estados Unidos. Cómo uno va también aprendiendo cosas, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, o sea, muy buena para algunas cosas, pero arrastrando algunos patrones aprendidos también, ¿no? Y entonces en algún momento nos toca, te dan tu manazo, ¿no? Claro. Y uno se frustra y tal y cual. Y quiere echar la culpa. Claro, porque te victimizas, pero ¿por ¿no? qué? Y yo recuerdo hasta que dije, ¿no? Con el tiempo tú lo vas entendiendo, pero también hay una cosa que me parece importante mencionar, y es que a veces las personas que te han conocido en aquel momento se pueden quedar también con esa sensación o con esa manera de verte, como que eras tardona o no eras cumplida con tu tiempo, ¿no? Y a mí me ha pasado, con lo de la tardanza, es algo que todavía lo sigo manejando, pero con otras cosas que he podido transformar en mi vida, ¿no? Y a veces la gente se queda con esa visión de, esta persona es así. Incluso uno, ¿no? Tal vez has tenido una experiencia con alguien y te quedas con esa percepción, y esa persona, como todos nosotros, sigue creciendo, sigue evolucionando y va cambiando también, al igual que uno. Entonces es un recordatorio también, no solamente para las personas que en algún momento han podido tal vez percibir un defecto, una dificultad,
de aprender a tener esa visión de que, bueno, tal vez en ese momento es así, pero eso puede cambiar, sino también hacia nosotros mismos, esa mirada hacia nosotros mismos, porque Claro. lo que en algún momento nos ha causado dificultad, nos ha causado Frustración, vergüenza, también puede cambiar y también claro, se puede transformar y uno se puede, y tu identidad puede cambiar también. claro, ¿no? o puedes cambiar incluso el rumbo de tu vida. Por supuesto. Porque si no hubiera sido porque pasó esto, porque yo recuerdo, yo los aprendizajes yo estaba no buscando sido. Incluso la compañía que me pagaba técnicamente comisiones. Yo recuerdo que llamé y me dijeron, no, si no hablas inglés y ni tienes ni licencia, olvídate. Entonces yo fui a Target, ya tenía licencia, porque tienes una licencia, claro. Y dije, le llamé a la compañía, dije, ya tengo licencia y me entrenó Target. Ya. Y me dijo, contratada. Okay. O sea, todas las cosas se fueron Jessica, presentando. Sí, de la manera que tenían que ser, sí. ¿no? Jessica, una pregunta tal vez que se conecta de alguna manera con todo esto, con todo este legado de tu vida, ¿no? Con todo eso que tú has vivido, las experiencias que has tenido, las influencias de las personas también que te han rodeado, que te han sostenido, que te han guiado, que han marcado un ejemplo para ti también, como lo son tu padre y tantas otras personas en tu comunidad cuando eras niña. A mí me viene esta pregunta como, tú... ¿Cómo ves, digamos, el liderazgo para las mujeres latinas, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo has tú ido encontrando ese camino para ti? ¿Y qué mensaje también nos podrías dejar para las mujeres que también estamos buscando ese camino, ese emprendimiento, ese crecimiento, ese liderazgo? Yo creo que la palabra clave para mí es agradecer. No, agradecimiento. Yo agradezco, creo que he estado en un proceso de reconocer en qué momento perdí mi propósito. Porque cuando llegué, me pasó hace poco. Porque ¿puedes hablar un poquito de eso? Porque a veces en ese camino de encontrar esa voz auténtica para tú guiar tu liderazgo, a veces se siente, lo hablo en mi caso personal, claro, de que a veces siento muy cerca mi propósito y a veces como que lo pierdo o claro, no sé, ¿será esto realmente mi propósito? ¿Será esto auténtico? ¿Será esto que viene de mi ego o que viene más con mi propósito? ¿Cómo lo reconocí? Sí. Por ejemplo, el propósito que yo tenía en mi vida, porque acuérdate que venía de la mentalidad de la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces era hacer algo para que mi familia esté bien, para que la vecindad esté bien. Entonces, después ya cuando me moví a Lima, era, bueno, ahora mi hija va a estar bien, mi familia va a estar bien, porque yo siempre fui como la encargada de llevar la familia, la matriarca. ¿no? Entonces yo me iba a un lugar y iba toda la familia. Entonces, y cuando me moví a Estados Unidos fue igual. Dije, ahora mi propósito es que mi hija tenga un lugar, voy a lograr un patrimonio. O sea, para mí estaba muy claro, yo voy a ser millonaria. Y lo dije y lo sigo diciendo y lo sigo mandando al universo, y creo que es algo que las mujeres tienen miedo de decirlo. De decirlo y decirlo públicamente y decirlo alto. Que eso es la casa que quiero, la vida que quiero, sí la voy a conseguir. O la estoy consiguiendo, estoy viviendo. Estás en esa vibración. Correcto, en esa vibración. Entonces, cuando logré conseguir económicamente lo que pude conseguir, porque me puse un plazo y lo logré. Cuando digo eso, quiere decir que yo no necesito, por ejemplo, trabajar para seguir teniendo un ingreso. Ya tengo unas inversiones y me han ayudado a que pueda hacerlo. Entonces, lo que yo hago el resto es simplemente porque sí lo quiero hacer. Y eso está vinculado con tu propósito. Correcto, pero llegó un momento en que mi propósito se perdió. Porque ya puse los puntos en todo, ¿verdad? Dije, bueno, hice esto, mi hija está casada, los niños, ok, ya conseguí, le compré su casa a mi madre, tengo esto, perfecto. Pero llegó un momento, creo que a partir del COVID, donde vino una serie se llenó mucho el trabajo que empecé a hacer, el negocio que empecé a hacer. Me fueron varios negocios
se fueron a cerrar varios durante el negocios. COVID. Antes abrí otro negocio y las tuve que cerrar porque tomé malas decisiones, y ahí viene la parte de seguir escuchando y seguir aprendiendo. Sí. No porque sabes algo quiere decir que ya lo sabes todo. Entonces ahí viene para mí yo dije... Otro aprendizaje, aprender a ser humilde, ¿no? O sea, escuchar a la gente, sobre todo tener mentores, mentoras, y de ahí viene la parte de aceptar que hasta dónde puedo ir, y también aprender a separar la parte de tu vida personal con tu trabajo. Entonces yo me empecé a llenar de tanto trabajo que dejé de lado mi vida personal y mi vida con mi esposo, dije, bueno, ahora trabajo. Estabas enfocada en eso. Enfocada, entonces llegó un momento en que me perdí. Es como que uno tiene un propósito, pero luego si no te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué? Correcto. ¿Para qué estoy haciendo todo esto que yo estoy haciendo? Y ya no se trataba del dinero, ¿no? Porque, claro, recuerda, el dinero es un vínculo, es un vehículo. Perdón. Entonces venía la parte de, la familia está bien, ese fuego interno que tienes, lo voy a hacer. Y viene lo otro y dices tú, ¿y ahora qué me faltó? Entonces yo lo que empecé a hacer a reconocer fue un proceso muy difícil. Yo creo que nunca tuve una depresión tan fuerte como tuve el año pasado, porque todo el mundo mira, pero la niña positiva, la gente positiva, y de verdad, yo decía... Siempre había sido así. Siempre fui así. Yo decía, no, todo pasa por algo, se puede. Muy fuerte, pero llegó un momento que dije, no puedo, te quebraste. Me quebré, estoy en el piso mismo. Hace cuenta que lo que me pasó cuando... ¿Eso fue a raíz de este negocio? No fue. Imagínate, cuando a mí me detuvieron, porque yo fui pues detenida, me llevaron a una cárcel, fue lo peor que me podía haber pasado. Yo creo que ese fue tu momento más bajo. Más bajo. Entonces, y viene la parte emocional, tú te puedes enfermar físicamente. Entonces, el año pasado me tocó eso, enfrenté un proceso con mi esposo, estamos pues separados, pero nos hemos dejado ir, ¿verdad? Yo creo que es el proceso de dejarnos ir. Me dejó ir, yo te sigo queriendo, pero yo te sigo queriendo ya como un amigo, ¿verdad? Aprender a aceptar. Dejar ir el proyecto de pareja. De pareja, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente me dice, pero ¿por qué fue el mejor momento? Están en el mejor momento. No, llega el momento en que tú puedes estar en el mejor momento, que puede parecer el mejor momento, pero tú sientes un vacío. Entonces, yo me empezaba a preguntar, yo ya no te veo a ti feliz conmigo. Y ahí es donde dije, ¿en dónde me perdí? Y vino el proceso de depresión, vino el proceso de incluso físicamente me enfermé. Claro, porque lo que sucede es de que no se reprime todo. Sí. O sea, uno está tan enfocado o solo tiene tu visión en una sola cosa, pero eso no quiere decir que no estamos sintiendo, que no hay necesidades y carencias que uno tiene, que no las estás llenando. Y es como que ahí, hasta que llega un momento y luego sale todo y se siente todo y ahí es cuando viene. Más que tú digas, yo siempre ahora me pongo en el zapato de muchas mujeres, porque decía, pero ¿cómo es que se deprimen tanto? ¿No? Porque para mí no existía esa palabra. No existía eso. Entonces, pero cuando me pasó a mí, dije, me acordé lo que me pasó cuando fui a la cárcel y la vez cuando... O sea, te trajo recuerdos de esa etapa tan difícil, tan dura, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una vez mi hija, porque mi hija es una sabia, y me dijo, madre, ya has llegado a fondo, ahora te toca ir arriba. Y yo agarré y recuerdo que llegó una amiga de España a visitarme porque me dijo, tú estás muy mal, tenemos que hacer algo. Y yo recuerdo que me miré al espejo y dije, porque hasta me iban a operar de la espalda, o sea, imagínate físicamente cómo yo estaba, y tenía que llevar el negocio, tenía que llevar a la gente que trabaja para mí, porque yo decía, si yo cierro, sus familias no van a tener que comer, o sea, porque hay mucha gente, tengo asistentes virtuales en Perú y digo, no la preocupación, sino digo, la lealtad, no la lealtad. Dije, bueno, entonces mi hija me dijo, no, y yo recuerdo que me desperté una mañana, después que mi hija me dijo eso, y me miré al espejo y dije, hoy se acabó. Hoy hizo como un clic. Un clic, hoy me voy a sanar. Me voy a perdonar, porque yo creo que la culpabilidad, ¿no? Porque siempre hay muchas expectativas. La pareja perfecta, pero ¿por qué no aceptaste? Y entonces estás como que... es una pérdida grande, ¿no? Entonces es una pérdida, un dolor grandísimo. Y acepté, y aparte también ahí aprendí la importancia de comer bien, porque pues uno comía muy mal.
aceptar de no trabajar tanto tiempo, horas tan largas. Dije, mi horario es de tal hora a tal hora. Como poner límites. Poner límites. Disciplina, límites para el cuidado. De ahí parte como el amor propio, en realidad, el amor verdadero. El ¿no? amor, es cuando uno parte de ese lugar de cuidado, de amor, de quererte, de tomar las decisiones. Porque recuerda, correctas. yo salí de una relación después de 20 años. Entonces, eso fue muy chocante. Y sobre todo porque no es que ha habido un proceso de que nos hemos engañado. No, simplemente dije, yo te estoy haciendo a ti infeliz y te voy a dejar ir. Entonces, ese proceso ha sido como que el más difícil, que no me puedo imaginar lo que le puede pasar a una persona que de repente hay una persona de por medio, ¿no? No me puedo imaginar, porque para mí fue doloroso solamente la separación y aceptar. Me imagino. Entonces, ya cuando empecé el proceso de aceptar, dije, ahora voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hacer todo lo posible para sanarme. Y volví a regresar a hacer mis prácticas que practico Ashtanga y yoga. Y a partir de los últimos 3 meses estoy empezando a meditar todos los días. Qué bueno. Y a partir de ese momento, yo empecé lo primero que me había olvidado, porque a veces no se olvida, ¿verdad? Sí, se ocupa tanto la cabeza. Sí, me había olvidado de agradecer. Ahora que agradezco todos los días, algo ha hecho un nuevo clic. Y ese clic me está diciendo, ese es mi nuevo propósito. Entonces, ¿cuál es? El propósito de lo que hago, ¿no? Yo ayudo a la gente a reparar el crédito. Cuando una persona me dice, tú no sabes cómo ha cambiado mi vida. A raíz de esa ayuda. De eso, yo lo tomaba antes como, bueno, es otro cliente más. Es un negocio. Es un cliente más. Porque en realidad se inició para poder enfrentar, ¿no? Entonces dije, bueno, hay desigualdad económica. ¿Cuál es el problema? La gente yo tengo crédito. este conocimiento, yo puedo ayudar, es un negocio, yo les doy un servicio y yo tengo un... Ajá. Entonces empezó y vino las partes, vino los maestros de vida, la gente que se queja de mi trabajo. Y dije, y recuerdo, yo aprendí a decir todo pasa por algo. Y una de las cosas que lo he aprendido desde muy pequeña, especialmente desde el momento en que me pasó lo del proceso de la cárcel y todo, es que la gente que más te rechaza son tus maestros. Sí, la gente que más te va a atacar son tus maestros. Y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Ahora lo voy a hacer mejor que nunca. Y ahí empezó. Agradecerte. O sea, hubo un cambio en tu enfoque también. Sí. En tu enfoque de cómo incluso mirabas el valor y el propósito de tu trabajo, o sea. Correcto, el cambio que puedo generar. Entonces, no importa lo que hagas, si tú haces un cambio así sea una sola persona, a una sola persona, así le digas, se te ves linda, y esa persona cambia de actitud, ya hiciste algo. Ya hiciste algo. ¿No? La cosa es, a veces nos llenamos mucho de, hay tantos problemas en el mundo, tantas necesidades, y entonces uno como que se abruma pensando, no, yo no puedo hacer nada, yo tengo mi vida, pero es en esas pequeñas cosas, ¿no? Que podemos realmente hacer el cambio, sí. de enfocarnos en ver lo bonito, en ver lo positivo y en ayudarle a las otras personas, mostrarles espejo también. Claro, y aprender a aceptar también. Porque, por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas que estoy poniendo en práctica es, va a ser lo que va a tener que ser. Ya no voy a ir contra la corriente. Contra la corriente, porque también en todo esto del emprendimiento y todo esto del... Tienes que hacerlo. Y levántate a las 5 de la mañana, lo cual perfecto para las personas que lo hagan. Yo por ahora 6:30 de la mañana, pero mi esposo es uno de esos, 5 de la mañana. Y todo eso, ¿no? También tiene que ser acompañado con ese propósito y con ese reconocimiento. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué es? ¿Para qué haces lo que haces? Claro, o sea, porque también una de las cosas que aprendí es el poder de poner al universo lo que quieras, ponerle a Dios lo que quieras, ¿no? Entonces, si yo quiero esto y no eres clara, sí. de lo que quieres. Y valiente, porque yo creo que también hay una valentía cuando tú dices, yo quise ser millonario, yo quiero ser millonario, yo estoy en eso millonario. Y soy.
¿entiendes? Y siempre hay gente que decir, me dice, sobre todo en nuestra cultura, sí, a veces una mujer que hable de dinero, hay que ser humilde, sí, o que hable de que me gusta el dinero es mi amigo, quiero ser millonaria, como que, pero que también, o sea, escuchándote toda esta parte tuya de justicia social, ¿entiendes? Sí. O sea, ¿pueden ir de la mano? Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Pueden ambas cosas? Darte una prosperidad a ti y tú ser próspero y compartir esa prosperidad, pero también buscar la igualdad, claro, cortar esas brechas de las injusticias sociales. Claro, y ahí viene la parte también de cambiar el modo de pensar. Sí, claro. ¿no? Entonces, yo te puedo dar la oportunidad de enseñarte algo para que tú puedas prosperar, pero vas de la mano conmigo, no vas atrás ni adelante. Claro. Podemos ir juntos. Si tú decides no hacerlo, es tu decisión. Es tu decisión, que también hay que respetarla. Porque, o sea, si no quieres, no hay problema. Por supuesto. No porque no quieras hacerlo. Yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a mostrar lo que yo sé y ya cada cual, pues, querer tomar ese trabajo. Y ahí viene la parte de preguntar, ¿no? Nunca preguntamos. Siempre decimos, mira, esa gente tiene. Pero le has preguntado cómo. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? Claro, ¿Cómo aprendemos de eso? Claro. Yo pienso que eso hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en nuestra comunidad. Y me alegra tanto de que tú, Jessica, estés llevando adelante ese trabajo, tratando de impactar las vidas de las personas que vienen a buscar tu conocimiento, tu ayuda, tus servicios. Y bueno, me ha encantado, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando. El tiempo nos quedó súper corto. Acá mi director me está haciendo muecas hace rato, pero creo que me encantaría tener otra conversación. Tenemos que grabar otra parte, pero me encanta ver todos a través de tu historia, todas estas experiencias y todas estas cosas que tú has podido ir. Yo pienso como que cuando uno se puede convertir en ese alquimista, ¿no? Sí. De tu historia, de tu camino, y tú, escuché justo hoy a alguien que sigo y no me acuerdo, soy malísima con los nombres. Igual que yo. Ya, pero bueno, él estaba hablando de esto del alquimismo, ¿no? Y cómo uno tiene que, y cómo uno puede hacer ese trabajo de transformación, ¿no? Y a veces él dice, ¿no? Perseguimos el diamante, queremos el diamante y vamos por el diamante y no nos damos cuenta que también tenemos que incorporar y tenemos que integrar el carbón y que esa parte es una parte intrínsecamente necesaria para poder formar ese diamante. Y a veces no nos damos cuenta de eso y vamos por esto y no vemos esta otra parte. Yo pienso que la vida realmente se trata de ir integrándolo todo, sí. Y de ir viendo cómo esas incluso momentos de adversidad, incluso momentos de gran desafío, son grandes nos maestros. Van formando, nos van informando y nos van ayudando a crecer y a seguir en ese camino que uno con ese propósito lo puede tomar y que también hay un propósito más grande, claro. Y como uno se sintoniza para poder lograr esa sincronicidad. Que quiero agregar cuando la gente me dice, ¿no? Cuando yo digo, porque recuerdo que una vez una persona blanca me preguntó, ¿pero para qué viniste si estabas bien en Perú? Le dije, porque acá voy a ser millonaria. Sí. Acá ya soy millonaria. Entonces, pero no me terminó de decir la frase. Entonces, cada uno, todos somos millonarios. Claro. Somos creadores. Claro. Pero no estamos despiertos. Cuando yo le digo a un inmigrante, sí, pero he venido. Mira, imagínate la riqueza de experiencias que tú tienes, que no lo tiene una persona de acá. Por supuesto. Ya eres millonario. Ya lo somos. Y de eso, me encanta que hayas dicho eso, porque de eso realmente es la misión de nuestro podcast. Y es realmente ayudarnos a recobrar esa mirada de poder y de valor a nuestra propia historia, a este viaje que cada uno diferente. Mira tú, viniendo de los Andes de Perú, a otras personas que vienen del Caribe, otras personas que vienen de diferentes países, diferentes circunstancias, pero realmente tenemos esta parte
que es muy rica. Sí. Y es muy, muy rica. Simplemente entonces abrir el corazón vamos y darnos cuenta. a contar estas historias, Sí. vamos a compartirlas y ciertamente hoy, querida Jessica, te quiero dar las gracias por haber abierto tu corazón, Sí, por haber Muchísimas contado tu gracias. historia, por haber compartido con todos nosotros el legado de esa historia y bueno, yo me siento muy honrada de haber podido sostener este espacio contigo aquí para conocerte un poquito más, para conocer de tu historia. Te agradezco muchísimo. No, a ti te agradezco porque tienes una gran historia. he y abierto bueno, mi corazón. Eres la primera persona que sabe de esto. Yo creo que ahora la vas a ver el mundo entero. Ay, qué lindo, qué lindo. Gracias por porque la era parte confianza. del proceso de sanación que necesitaba hacerlo. Y Me muchísimas encanta, gracias no, a ti. Y también eso habla de las oportunidades, de lo que tú ves son las oportunidades, ¿no? Entonces acá hubieras podido hablar de otras cosas, sí, o tal vez no, pero ha sido una oportunidad también para tú conectarte con eso. Te agradezco muchísimo. Les agradezco a ustedes por haber escuchado este lindo episodio. Por favor, les pido de que se suscriban para poder seguir trayendo historias tan lindas como las de Jessica, que nos sigan a través de las redes sociales, en Instagram, en Spotify, que van a ver los links en el video. Y gracias por su apoyo, gracias por ser aliados para seguir trayendo estas historias. Y gracias a ti, Jessica, por tu tiempo hoy. Encantadísima, para mí es un honor, Dios mío. Tú no sabes lo liberada que me siento el día de hoy. Qué maravilloso. Muchísimas gracias. Las dos hemos hecho realidad nuestro propósito hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta un próximo episodio. Se despide por aquí Mariela Rivera.